Bueno, nosotros hasta el momento habíamos estado trabajando con bacilos gram negativos que tenían diferentes características químicas, o sea, habíamos hecho clasificaciones de aquellos que eran fermentadores de la glucosa, no fermentadores de la glucosa, oxidasa positivos, oxidasa negativos, lactosa positivos, lactosa negativos, pero en definitiva, hasta el momento habíamos hablado siempre de bacilos gram negativos que eran no exigentes. ¿Qué significa no exigentes? Que pueden crecer en casi cualquier medio de cultivo, necesitan enriquecimientos especiales, ¿sí? Entonces nosotros hablábamos de microorganismos que podían crecer en McConkey, en Levin, que son medios comunes, ¿sí? Y incluso habíamos hablado de algunos bacilos gram negativos no fermentadores, como la pseudomona, como otras, estenotrophomonas, aeromonas, hasta del vibrio cólera, que ninguno de ellos tenía requerimientos especiales y la pseudomonas hasta incluso puede desarrollar bien en el agua, ¿sí? Por eso hablamos de bacilos gram negativos que tenían distintas propiedades químicas, pero que eran no exigentes. Hoy nos vamos a referir a los bacilos gram negativos, algunos con estructuras intermedias, por eso hablamos como de cocobacilos, que son exigentes. ¿Esto qué quiere decir? Que requieren de medios de cultivos especiales y que requieren de algunas sustancias que necesariamente tienen que estar presentes para que puedan llegar a desarrollarse. Esto hace que estos microorganismos sean muy difíciles en cuanto a su cultivo, muchas veces teniendo falsos negativos por las dificultades justamente en poder aislarlos. La primera pregunta que teníamos para esta clase nos habla de este primer bacilo gram negativo exigente, o coco bacilo gram negativo exigente, que es el Haemophilus influenza. Y nos pregunta, ¿no? Nos cuestiona respecto a cuáles son las patologías que puede causar y cómo, digamos, a cuáles está asociadas, ¿no? Así que vamos a hacer, en principio, algunas generalidades respecto a este microorganismo. Decimos que pertenece a la familia Pasteuraceae, es un cocobacilo gram negativo, es anaerobio facultativo, es decir, que requiere un mínimo porcentaje de dióxido de carbono para poder desarrollarse. 5% de dióxido de carbono es un porcentaje muy similar al que necesitaban los cocos gram positivos. ¿Se acuerdan que para generar esa mínima concentración de dióxido de carbono lo que hacíamos era colocar el medio de cultivo dentro de una lata y con una vela eso después se tapa y se consume una parte del oxígeno y se genera el dióxido de carbono? Ahí ya tenemos un primer requerimiento que tienen estos cocobacilos gram negativos. Son exigentes porque además requieren dos factores, el factor 10, que es la hemina, y el factor 5, que es el NAD. A veces pueden requerir uno solo de ellos, pero siempre uno de los dos tiene que estar o los dos. Son, en el caso del Haemophilus influenza puntualmente, es un coco gram negativo que es coco bacilo gram negativo que es capsulado. Cuando nosotros hacemos la observación en la coloración de Gram, en el caso de los hemófilos, decimos que se ven como cardumen de peces. ¿Qué significa eso? Que si miramos acá en el esquema, ¿sí? Están como todos así amontonaditos, como que van todos hacia el mismo lugar. Eso podemos decir que hace a lo que es la distribución de estos cocobacilos. Dice, en cada caso, ¿cuál o cuáles son las muestras clínicas adecuadas para el diagnóstico? Bueno, primero tenemos que responder a lo que era la primera pregunta, en la cual nos decía cuáles son las principales manifestaciones clínicas de la hemófilus de tipo influenza. El hemófilus de influenza tipo B, la sintomatología más característica. Y también la más importante en cuanto a lo que es hemófilus, porque después hay otros tipos de hemófilus, pero que carecen de importancia, por lo menos desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, en el caso de la hemófilus influenza tipo B, tenemos
que pueden producir meningitis, epiglotitis, neumonías, bacteriemias. Respecto a esto, y recordando algunos de sus factores de virulencia, repasamos que aquellos microorganismos que son capsulados son los que tienen cuadros clínicos más graves porque tienen la capacidad de evadir la respuesta inmune. Entonces vemos acá cómo eso se cumple, ¿no? Un Haemophilus que presenta cápsula me produce meningitis, epiglotitis. Recuerden, la epiglotitis en niños menores de 5 años es un cuadro clínico muy importante, muy característico y que debemos investigar como agente causal del Haemophilus influenza. En el caso de las epiglotitis, estos pueden producir bacteriemias muy fácilmente, por lo tanto, esto es importante tener en cuenta a la hora de la toma de muestras, ¿sí? No se hace de hisopado como podríamos llegar a pensar. Las neumonías también pueden producir endocarditis, celulitis periorbitaria, sinusitis, acá vemos un caso de celulitis periorbitaria, pueden producir sinusitis, otitis media o conjuntivitis. Y de acuerdo a estas manifestaciones clínicas, ¿sí? Veamos cómo es la toma de muestra. Acá vemos el caso del Haemophilus ducreyi. ¿Por qué el Haemophilus ducreyi? Porque es en contrapartida un Haemophilus que causa un cuadro clínico totalmente diferente. En este caso vamos a ver que el Haemophilus ducreyi produce una enfermedad de transmisión sexual chancro blando o chancroide. Esto es importante porque este chancro hace la necesidad de hacer un diagnóstico diferencial con el chancro sifilítico, que a diferencia del otro es un chancro duro, es indoloro, pero este es un chancro blando y muy doloroso, ¿sí? Bueno, volviendo entonces a lo que es Haemophilus influenza. En el caso de producir meningitis, por supuesto, la muestra va a ser líquido cefalorraquídeo, pero siempre que tengamos una meningitis, tenemos que hacer también un hemocultivo. Así que recuerden eso vale para todos los microorganismos. Cuando tengo meningitis, tomo la muestra de líquido cefalorraquídeo y también recuerden la sangre obtenida de 3 venas diferentes, con intervalos de media hora, con una correcta higiene, para hacer también el estudio de hemocultivo. Se hacen en paralelos. También se pueden tomar las muestras de partes blandas. En el caso de que sea una neumonía, se va a tomar una muestra de esputo seriado. El esputo seriado significa que vamos a tomar 3 muestras de esputo en frasco estéril en 3 días distintos. O si el paciente no puede expectorar o porque está internado o porque es una criatura, la otra opción es el lavado bronquialveolar. Después tenemos también, en el caso de otitis media, la timpanocentesis. Y en el caso de epiglotitis, recuerden ustedes, no hacemos hisopados, sino que lo que vamos a hacer es hemocultivo, porque la epiglotitis rápidamente causa bacteriemias. Otro aspecto importante es que tenemos que trasladar las muestras a temperatura ambiente, porque hábiles a los cambios de temperatura. Entonces, si nosotros lo colocamos en la heladera, por ejemplo, no vamos a tener el desarrollo del microorganismo y por el contrario vamos a tener falsos negativos. Bueno, voy avanzando, así todos pueden llegar a sus lugares. La siguiente pregunta nos dice, debatí sobre la profilaxis de las infecciones causadas por Haemophilus influenza, Bordetella pertussis, ¿sí? Que es otro de los microorganismos que vamos a ver en esta clase. La vacuna contra la Haemophilus influenza tipo B está dentro de lo que es la cuádruple y la quíntuple bacteriana. La profilaxis se hace a los contactos más estrechos cuando hay casos de hemófilus y sobre todo de meningitis por hemófilus. Entonces se hace la profilaxis a los familiares directos que se encuentran viviendo, a los convivientes, mejor dicho, de ese niño, porque generalmente esto se da en niños menores de 5 años, y se hace el tratamiento profiláctico con rifampicina.
Si nosotros miramos acá en el calendario de vacunación y ahora pensando no solamente en Haemophilus, sino también en Bordetella pertussis, vamos a ver que la vacuna está colocada, ¿no?, en el calendario a los 2, 4 y 6 meses. La vacuna es la que se conoce como quíntuple: difteria, tétano, pertussis, Haemophilus influenza tipo B y hepatitis B. En estas tres primeras dosis se da como quíntuple. Después vamos a tener un primer refuerzo entre los 15 y 18 meses que ya está como cuádruple: difteria, Haemophilus influenza tipo B, y ya la hepatitis B no se aplica, no está dentro de lo que es ese esquema de vacunación. Y finalmente vamos a tener un segundo refuerzo al ingreso escolar como difteria, tétano, pertussis, que es la triple bacteriana. Y luego tenemos otro refuerzo más a los 11 años en el caso de que no se hayan colocado las dosis previas, como difteria, tétano, pertussis. La diferencia entre la de los 6 años y las anteriores con la de los 11 años es que esta última vacuna utiliza el componente toxigénico de la Bordetella pertussis, que son hemaglutininas filamentosas. Y las primeras dosis van a tener a la Bordetella pertussis completa, o sea, a la bacteria completa, atenuada pero completa, ¿sí? Pero es mucho más reactogénica la que es difteria, tétano, pertussis, componente celular de la Bordetella pertussis, que la que es acelular. Hablemos entonces un poquito de lo que es la Bordetella pertussis. Es un cocobacilo gram negativo, aerobio y exigente. Dentro de los factores de patogenicidad de la Bordetella pertussis, recordemos que algunos, bueno, los estamos viendo ahora, que son los factores de adherencia, en los cuales tienen esas hemaglutininas filamentosas que son las que utilizaba para poder, que se utiliza para hacer la vacuna acelular. En realidad es un factor de patogenicidad que le permite la adherencia a la Bordetella pertussis a las células ciliadas del aparato respiratorio. Recordemos que además la Bordetella pertussis tiene la toxina pertussis, que tiene un mecanismo de acción muy parecido al del Vibrio cholerae, hace es unirse a la subunidad alfa I de la guanilato ciclasa de tipo GI, de la proteína GI, perdón, alfa I de la proteína GI, y de esta manera alfa I no se une a la adenilato ciclasa, y de esta manera adenilato ciclasa está constantemente activa uniéndose a la proteína quinasa para que la proteína quinasa se encuentre todo el tiempo activa, y de esa manera se produce la fosforilación de los canales de cloro con la salida al exterior. De esto hace que tengamos una producción de moco de manera constante. Tenemos también otros factores de virulencia como la citotoxina traqueal, la toxina dermonecrótica y después aquellos lipopolisacáridos que forman parte de la estructura de todas las gram negativas y algunas hemolicinas. Bueno, como les decía, la prevención, vamos a hablar de la difteria, tétano, pertussis, que está inactivada, que es la que se aplica después de los 6 años, perdón, difteria, tétano, pertussis inactivada, que es la que se aplica antes de los 6 años, y la difteria, tétano, pertussis, componente acelular de la Bordetella pertussis, es la que se aplica después de los 6 años, y que es con la toxina, en realidad, esas hemaglutininas filamentosas de la Bordetella pertussis. Bien, posteriormente teníamos que contestar respecto a las enfermedades que puede causar legionela. Ya estamos algunos más presentes como para que puedan contestar ustedes. A ver cuántos hay. Bueno, ¿alguien contestó las enfermedades que puede causar legionela? ¿Con qué está asociada? ¿Dónde podemos encontrar? ¿En qué epidemiológicamente? ¿Dónde la podemos encontrar?
no prepararon. Bueno, Legionela, recuerden ustedes que es una bacteria, que es un bacilo gram negativo exigente y que suele encontrarse en las aguas que se encuentran estancadas, sobre todo en aguas así, en aguas que quedan en aparatos, ¿no? Que puedan quedar estancadas, y la particularidad es que cuando tenemos una situación de calor que pueda hacer que se evapore esa agua estancada y contaminada, es como puede ingresar al hombre por vía inhalatoria. Ah, perdón. Las manifestaciones clínicas tenemos dos que son las más importantes. La enfermedad de los legionarios, que produce neumonías bilateral, que sería el cuadro más grave. De ahí viene el nombre legionera, porque se había dado en un congreso internacional en los cuales teníamos varios de los que estaban participando del mismo se contagiaron y tuvieron esta manifestación clínica, las neumonías bilaterales por legionela. Y después tenemos la fiebre de Pontiac, que es un poco más leve y que puede confundirse con otros cuadros, como por ejemplo una influenza. Tenemos todos dolores musculares marcados. Bien, bueno, este vamos a saltear porque ahora tenemos 19. Bien. Bueno, chicos, lo que vamos a seguir haciendo ahora es que ustedes van a trabajar sobre la zoonosis, ¿sí? Así que vamos a compartir los casos clínicos y después dividimos quiénes trabajan con uno y quiénes trabajan con otro, por lo tanto tomen nota de los dos porque no saben con quién les va a tocar, ¿sí? Bueno, en primer lugar, tomemos en cuenta una situación epidemiológica que ocurrió acá en Santo Tomé, como para que podamos entrar en tema de qué son las zoonosis. El informe de Defensa Civil Municipal nos decía, la altura del río Uruguay en el puerto de Santo Tomé a las 10 horas fue de 15 metros, creciendo 4 centímetros por hora. Los puertos del Soberbio, Albapoce, San Javier están en bajante y en Concepción estacionado. Se continúa monitoreando en todo momento el comportamiento del río. La represa de Foz Chapecó evacuó a las 5 de la mañana 9.451 metros cúbicos. Esta es la cuarta creciente del año y la de mayor caudal y altura en dicho periodo. Antes de la medianoche del día viernes, el intendente Suárez, personal municipal y miembros del club Los Gallini, como estaba programado, habilitaron parte de las instalaciones de dicho club como un nuevo centro de evacuados, sin recibir hasta el momento ingreso de familias. Cabe recordar que en total son 72 familias evacuadas y autoevacuadas en el ex Hotel ACA, 16 familias en la Iglesia de Dios Pentecostal y 9 en el resto alojados en casas de familiares. Bueno, esta situación epidemiológica es nada más que para que nos pongamos en contexto respecto a qué zoonosis puede producirse cuando tenemos inundaciones. ¿Y por qué hablamos de zoonosis? ¿Por qué hablamos de zoonosis? ¿Cómo definirían una zoonosis? Samudio Belén. Hola, profe, yo recién me Hola. conecto porque recién salimos de la clase que teníamos en la facultad. Sí, me imagino, pero igualmente la pregunta es, ¿qué es una zoonosis? ¿Qué entendés por zoonosis? Son infecciones en las cuales el vector podría ser un animal. Claro, o sea, pueden llegar al hombre a partir de los animales, ¿sí? Por ahí nosotros estuvimos hablando de otros microorganismos, tomemos un ejemplo, no sé, la pseudomona, que estuvimos hablando la clase pasada. En realidad la pseudomona está en el ambiente, está en el agua, está en la tierra, está en los aparatos de respiración mecánica, en los aire acondicionados.
Estuvimos hablando, por ejemplo, de Haemophilus influenza. Haemophilus influenza tiene como único reservorio el hombre, ¿no? Entonces, vimos muchos microorganismos y casi ninguno de ellos necesita a un animal como hospedero intermediario para que llegue al hombre. Ahora, cuando nos vamos a ver que vamos a referirnos a algunos microorganismos en los cuales tienen una diversidad en cuanto a su estructura, en cuanto con el GRAM. Sin embargo, tienen unificada la clasificación de zoonóticos. ¿Por qué? Porque todos necesitan un animal para poder llegar al hombre. En esta situación epidemiológica que acabo de describir, que es una situación que ocurrió en Santo Tomé hace 2 años, de una inundación, es un boletín oficial, además esto que le estoy leyendo, que fue una inundación muy marcada hace 2 años, vemos que los individuos están siendo resguardados y la pregunta es, ¿qué zoonosis puede darse cuando nosotros estamos frente a una inundación? Para eso lo que primero que tenemos que pensar es qué animales podrían estar rondando cuando nosotros estamos en una situación de inundación. ¿Qué animales podrían rondar que habitualmente no están? Ratas. Ratas, ¿no? Ratas. ¿Y las ratas qué microorganismos pueden albergar? De los que vimos, ¿qué microorganismos? Porque también pueden albergar muchos virus, pero de las bacterias que vimos, ¿cuál pueden albergar las ratas? ¿Hay alguien que me habla? Leptospira, muy bien. La leptospira tiene justamente como reservorio zoonótico ratas. También se habla de la posibilidad de reservorio al perro como reservorio, ¿sí? Algunas especies entonces pueden tener como reservorio al perro, tal es así que hay lugares donde epidemiológicamente hay muchos perros infectados, ¿sí? Y, eh, y bueno, y después también las ratas y los roedores pueden albergar algunos virus también, ¿no? Pero a eso no nos vamos a referir en este momento. Ahora yo les pregunto, en otra situación, por ejemplo, trabajadores de los campos que se dedican a hacer faena o que se dedican a los partos de los animales, principalmente bovinos o caprinos, ¿podrían adquirir a partir de esos animales algún tipo de zoonosis bacteriana? Sí, como la brucelosis. Por ejemplo, la brucelosis. Muy bien. También tenemos, hay otra zoonosis dentro de lo que son las bacterianas, siempre refiriéndonos a lo que estamos viendo ahora, como la Pasteurella multofilia, que también podría producir una zoonosis a partir de animales domésticos, de la mordedura de los mismos, pero son menos frecuentes. Bien, bueno, teniendo en cuenta esto, entonces, vamos a definir a las zoonosis. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de zoonosis? Nos referimos a enfermedades que son transmitidas de animales al hombre, ¿sí? Y en ese traslado desde el animal al hombre podría haber algún vector. No se ve tanto en lo que es bacteriología, pero cuando hablemos en zoonosis, en casos de los virus, rápidamente ustedes pueden imaginar que ese vector, por ejemplo, podría ser el Aedes aegypti, que traslada, digamos, es el vector de algunos tipos de zoonosis o la fiebre amarilla que traslada, por ejemplo, el Aemagogus, el virus de la fiebre amarilla desde el Aemagogus hasta el hombre, ¿sí? Entonces, hay algunas zoonosis que se ven más evidenciados mediante vectores en los virus, como por ejemplo el virus de la rabia, que puede utilizar al murciélago como vector, ¿sí? Pero a veces las zoonosis se trasladan directamente del animal al hombre.
Y vamos a ver ejemplos de esto. Bueno, en el caso de las bacterias, el carbunclo o anthrax, ahí tenemos la bacteria es el Bacillus anthracis y el reservorio vacuno, ovejas y cabra. El modo de transmisión es el contacto con animales enfermos o sus derivados. En el caso de la tuberculosis bovina, que lo vamos a ver la semana que viene, el Mycobacterium tuberculosis es la bacteria y el reservorio es el ganado bovino, y la ingestión de leche no pasteurizada es la forma en que llega al hombre. También lo hace de manera directa sin la necesidad de un vector. La brucelosis, ahí tenemos brucela, abortus, melitiensis, suis, hay varias especies de brucela, y la forma que, el reservorio, perdón, o sea, el reservorio zoonótico va a ser el ganado vacuno, ovino, caprino, los cerdos o el perro incluso, y el modo de transmisión es por la ingesta de leche contaminada, de carne contaminada, o también se considera una enfermedad profesional porque la pueden adquirir los veterinarios o los que trabajan con animales de este tipo. La leptospirosis, la bacteria es la Leptospira interrogans. El reservorio, el ganado vacuno, los roedores, también el perro puede ser reservorio, y el modo de transmisión es a través de la una de estos roedores. Por eso es que está muy asociada a lo que son las inundaciones. Porque en las inundaciones lo que pasa es que rebalsan los lugares donde utilizan estos animales que son reservorio como lugares para vivir, entonces salen, digamos, a circulaciones cuando dejan sus deposiciones en cualquier lugar. Otra, la peste, Yersinia pestis, es la bacteria y el reservorio son los roedores y el modo de transmisión, en este caso sí vemos un ejemplo en el cual tenemos vectores biológicos como las pulgas que pueden trasladar al microorganismo desde los roedores al hombre. También se han visto casos de transmisión interhumana. La fiebre Q, Coxiella burnetii, ahí tenemos como reservorio al vacuno, oveja y cabra, y el modo de transmisión es a través del polvo contaminado y los aerosoles, y la enfermedad de Lyme, donde la bacteria es la Borrelia burgdorferi, el reservorio ciervos roedores, y el modo de transmisión es desde estos mediante una garrapata hacia el hombre. Bien, vamos al primer caso clínico, ahora sí van a tener que tomar nota. El primero se trata de un hombre de 36 años de edad, vecino de Buenos Aires de la zona de Punta Arenas. Se dedica a las labores agropecuarias con contacto directo con ganado vacuno. No tiene antecedentes de uso de drogas ni patológicos de importancia. Su enfermedad consiste en un cuadro febril de 8 meses de evolución asociado a estas lumbalgias severas, artralgia sin artritis y pérdida de peso de 8 kilos. Consultó con múltiples ocasiones en su área de salud, donde recibió manejo sintomático con AINES. De este primer caso clínico vamos a contestar cuál es el diagnóstico presuntivo, qué otros nombres recibe, características microbiológicas de la bacteria, epidemiología, formas de transmisión, clínica y complicaciones, el diagnóstico y la prevención. Ahora vamos a leer el segundo caso clínico. Un segundito.
Bien. Bien. En este segundo caso, paciente de 15 años, femenino. Un segundito que no puedo correr esto. Ahí está. Femenino que ingresa al servicio por un cuadro clínico de 13 días de evolución, caracterizado por la presencia de fiebre, deposiciones líquidas, sin moco ni sangre, vómitos en varias oportunidades, remitiendo el cuadro de diarrea con medicación, pero persistiendo el cuadro de fiebre y vómitos. Se suma cefalea y artralgias. A la inspección, la paciente presenta ictericia más hepatoesplenomegalia, cuenta con antecedentes de haber estado viviendo en una zona rural 2 meses antes del cuadro clínico por el lapso de un mes. No tiene vacuna contra fiebre amarilla. La paciente presenta moderada deshidratación, frecuencia respiratoria 20 latidos por respiraciones por minuto. Ante el cuadro se decidió hidratación endovenosa con solución salina y transfusión de sangre entera en 3 oportunidades. Ante la persistencia de la rectorragia, en moderada cantidad y en algunas ocasiones con coágulos en 2 a 3 oportunidades por día, que cede espontáneamente luego de 3 días. Se sospecha dengue severo, fiebre amarilla, leptospirosis. En los laboratorios destacó anemia severa con hemoglobina de 6,5 gramos por decilitro respectivamente, leucopenia de 2.400 leucocitos por milímetro cúbico, neutrófilos 50-60%, eritrosedimentación elevada de 50 milímetros, plaquetopenia de 127.000 plaquetas por milímetro cúbico y el resto de la química sanguínea fue normal. Ecografía abdominal y tomografía de abdomen, megalia con vesícula biliar dilatada de paredes engrosadas con líquido libre en cavidad en moderada cantidad. Serología para hepatitis A, B y C, HIV, dengue, fiebre amarilla, brucelosis, citomegalovirus, reacción de Vidal, así como 2 hemocultivos, coprocultivos, urocultivos fueron negativos. Todos fueron negativos. 2 gotas gruesas negativas que se usa para chagas y la serología para leptospirosis en un inicio fue negativa. El 17º día de internación nos informan desde el Centro de Enfermedades Tropicales que en la prueba para leptospirosis por método de ELISA existía una seroconversión de hasta 4 veces el título inicial, lo cual indicaba que la prueba era positiva. Bien, ¿qué tenemos que investigar ahora? Características microbiológicas de la bacteria, ya sabemos que es leptospira, formas de contagio y población de riesgo. ¿Estamos? Bien, bueno, ahora lo que voy a hacer es, ya saben ustedes cuáles son los 2 casos clínicos, voy a armar 2 grupos, ¿sí? Profe, una vez que arman los dos grupos, ¿si puede poner de vuelta la imagen del primer caso clínico? O si alguien Mm, puede pasar al grupo, algún grupo de los... sí, porque no sé cómo se pone cuando está el grupo armado. Ahí vamos a ver si se pueden pasar entre ustedes, si no vamos a investigar cómo se hace, ¿sí? Bueno, gracias.
Recording in progress. para que podamos completar todo bien. Entonces, las preguntas que teníamos respecto a este primer caso clínico es cuál es el diagnóstico presuntivo y qué otros nombres recibe. A ver, ¿quién se postula como vocero de este primer caso clínico? Puede ser que tenga brucelosis Bien. ¿Qué es lo que les también. orientó? ¿Qué les orientó para decir que se trata de brucelosis? El antecedente del trabajo del paciente y también que la fiebre era como tenía un patrón particular. Bien. También eso hace que esta enfermedad reciba el nombre de, además de brucelosis, ¿qué otro nombre recibe por el patrón de la fiebre? Fiebre ondulante. Fiebre ondulante. ¿Algunos otros nombres que hayan encontrado? Fiebre malta, Bang Muy e bien, Mediterrânea também. muy bien, perfecto. ¿Qué características microbiológicas tiene el agente causal? Es un cocobacilo gram negativo, es aeróbico estricto, inmóvil, no tiene cápsula, eh, tiene una multiplicación intracelular y es un no esporulado. Bien, muy bien. Em, Les voy a hacer una pregunta relacionada con esto de las características microbiológicas y su relación con lo que es el diagnóstico. Vos me dijiste que es intracelular, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico, ¿qué necesitamos hacer con la muestra? Puede ser que en este caso no se pueden hacer cultivos. Sí se puede hacer cultivos. Son más difíciles de que crezcan, por eso son exigentes, pero ¿qué hacemos con la muestra para que el microorganismo salga del interior de la célula? Mas pode ser facultativo, né, profe? ¿Sí? Pero en cuanto al diagnóstico, para que salga dentro de la célula y pueda crecer mejor, ¿nos leyeron algo? ¿Se debe lisar y hacer centrifugación? Se hace un proceso que se llama lisis centrifugación, que es con una sustancia detergente en el cual la muestra, que generalmente es sangre de hemocultivo, se le aplica esa sustancia detergente, entonces las bacterias que están en el interior salen hacia afuera, ¿sí? Lo único que estoy haciendo acá es tratando de relacionar lo que ustedes me dicen, que son las características microbiológicas de la bacteria, con algo que utilizamos para favorecer el diagnóstico. ¿Tá? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Epidemiología. Es una enfermedad bastante frecuente en la zona de Argentina y Brasil, principalmente en personas que se dedican a la cría o también en tratamiento, como en el caso de los animales bovinos, ovejas, también los perros pueden tener, puede ser. Ujú. Bien, hay algunas especies que la tienen también los perros. Y otra pregunta, bueno, ahí justamente relacionando con la siguiente pregunta, que es la forma de transmisión, ¿solamente los veterinarios se pueden contagiar? No, profe. Si una persona ingiere por ejemplo, leche o la carne que estén contaminados, también se puede contaminar. O También si se tengo pueden. contacto con una persona que está contaminada, también. Bien, bueno, esa es la transmisión interhumana, está un poco más discutida, ¿no? Pero sí, si consumimos leche no pasteurizada, carne no bien cocida, podemos también adquirir brucelosis. Bien. Bueno, después nos pregunta la clínica y las complicaciones.
¿Cómo es la clínica? Hablamos hoy de una, ¿no? La fiebre ondulante. Esa es característica. Y por lo general los pacientes pasan muchos meses sin diagnóstico porque es como una enfermedad que es una clínica que es poco específica de brucelosis, sino que es más bien generalizada. Pero lo que nos llama la atención sí son esos episodios de fiebre que pueden estar o no y desaparecen y demás. ¿Mm? Y esto asociado a la epidemiología, acá es sumamente importante la epidemiología para que se haga la sospecha diagnóstica, ¿sí? Bueno, y Ah, respecto al diagnóstico, ¿qué podemos decir? ¿Hay algún diagnóstico directo que sea... Ah, Creio que é por PCR, profe. por PCR. Bueno, se Sí. podría hacer PCR, sí, también. ¿Y bacteriológico? una prueba serológica específica. Hay algunas pruebas serológicas que se justifican en este caso porque el diagnóstico de certeza, que es el cultivo, tarda mucho tiempo. Y la brucelosis es una de las enfermedades que se investigan en los bancos de sangre. Entonces, no tendría mucho sentido que yo el diagnóstico lo tuviera recién de 2 meses después, ¿sí? O mucho tiempo después, porque si no, bueno, no me va a servir, ¿no? La donación. Entonces, en esos casos se justifican las pruebas serológicas, Y además ¿sí? tiene complicaciones que al final no nombramos muy bien, las complicaciones graves como neurobrucelosis o endocarditis y otras complicaciones osteoarticulares. Bien. Bueno, muy bien. Vamos entonces de acuerdo a sus respuestas a completarlas nada más. El diagnóstico presuntivo, entonces hablamos de fiebre ondulante, fiebre de Malta, fiebre mediterránea, enfermedad de Van, pero en definitiva estamos siempre hablando de la brucelosis, ¿no? Cuyo agente causal es una zoonosis, porque necesita de un reservorio animal, que en este caso es el ganado bovino, caprino, porcino, o también en algunos casos la Brucella canis, los perros serían los reservorios. Menos frecuente, pero bueno, también puede ser. Eh, el hombre es un huésped accidental, el que habitualmente alberga el microorganismo, y las características microbiológicas de la bacteria: cocobacilos que se disponen aislados o en pareja, son gram negativos, son inmóviles, son no esporulados justamente por ser gram negativos, no tienen cápsula y son aerobios estrictos. Se caracterizan porque son intracelulares en muchos casos y además porque tienen mucha afinidad por una sustancia que es el eritritol, que es como si fuera a ver, el equivalente a lo que fuera el estrógeno en el humano, pero bueno, es una hormona que está presente en los animales. Entonces, la bacteria tiene afinidad por los lugares o los fluidos que tienen esta sustancia, ¿sí? Por eso es que vamos a ver que epidemiológicamente aquellos que trabajan en los partos del ganado bovino, caprino, ¿sí? Entonces son los que están más susceptibles a contagiarse con los aerosoles que pueden contener esta bacteria, sobre todo cuando no utilizan los elementos de protección, porque eso también es importante en cuanto a la prevención, ¿no? Los trabajadores con animales o con ganado tienen que utilizar los elementos de protección y además el ganado tiene que estar vacunado. Eso era la última pregunta que nos hacían. Estructuralmente, hablamos de bacterias que son gram negativas, por lo tanto vamos a tener una membrana externa, como toda gram negativa, y tenemos un espacio periplásmico y una membrana interna y una delgada pared de peptidoglicanos. El polisacárido O es un lipopolisacárido que también constituye un importante factor de patogenicidad, pero es una bacteria no capsulada. Bueno, vamos a ver abortus, que se encuentra en el ganado bovino, recibe ese nombre porque produce aborto en el ganado.
no está demostrado en el hombre, pero sí en el ganado. Brucella Swiss en ganado porcino, Melitiensis en ovinos y caprinos. Después tenemos la canis en el perro, ovis en ovino y otras, ¿sí? Como Neotomae en roedores y maris en mamíferos marinos. Bueno, las colonias, una vez que nosotros hacemos la siembra en el agar, en el Ruiz Castañeda, no me está saliendo, vamos a ver colonias de tipo lisas para Brucella melitiensis, abortus y Swiss, que son las que tienen, digamos, mayor virulencia, y rugosas para Brucella canis y ovis. Epidemiológicamente, entonces hablábamos de una enfermedad cosmopolita que tiene una incidencia mayor en países donde no se hace la profilaxis en el ganado, sobre todo, ¿no? Y no se hace el tratamiento o la separación o el sacrificio de los animales infectados. Es frecuente en personas que manejan el ganado, los criadores de perros, veterinarios, y también en accidentes de laboratorio, en aquellos laboratorios de nivel, digamos, de mayor complejidad, en los cuales se hace el diagnóstico microbiológico de brucelosis, porque no se hace en cualquier laboratorio. No se transmite de persona a persona, y en Argentina las que más predominan son Brucella melitiensis, que es la más frecuente, seguida por abortus y Swiss. ¿Cuál es la forma de pregunta? Recordemos que la ingestión de alimentos contaminados es la más importante. Entonces, si bien se considera una enfermedad profesional, porque los trabajadores que trabajan con animales están muy expuestos, pero también el resto de la población lo está cuando ingiere los alimentos lácteos y la leche no pasteurizada. ¿Se acuerdan, no? Cuando habíamos visto métodos de esterilización, habíamos hablado de la pasteurización y la importancia de la pasteurización de la leche. Las carnes poco cocidas también son una forma de contagio. Y después tenemos aquellos que están expuestos por sus trabajos en la investigación de la brucelosis. Entonces también puede considerarse desde ese punto de vista una enfermedad profesional. Después también, bueno, por las características que tiene la brucela de aerosolizarse fácilmente, se considera que podría llegar a ser uno de los microorganismos que se utiliza en una posible guerra bacteriológica. Bueno, y acá vemos entonces cómo puede llegar al hombre a partir de los animales, ¿no? Dijimos que una zoonosis es aquella que se produce a partir de animales. Tenemos animales enfermos que no han sido vacunados, ¿sí? Entonces, estos animales son reservorios. Y estos entonces pueden hacer llegar al hombre que trabaja con los mismos y que no utiliza los elementos de protección, pero también pueden llevar a otros individuos que no tienen ninguna relación con el trabajo del campo y que no pasteurizan la leche o que no consumen leche de origen conocido o que se conozca cómo se ha realizado su esterilización, y de esa manera pueden adquirir brucelosis. En cuanto a la clínica, tenemos cefalea, mialgias, vemos que es bastante generalizada, y después empiezan las artralgias, principalmente en columna vertebral, anorexia, pérdida de peso, fatiga, hepatosplenomegalia, ictericia, exantemas, y termina con lo que es, ¿no? Una neurobrucelosis, que serían las complicaciones, meningitis, osteoartritis, espondilitis, otras como genitourinarias como orquiepididimitis unilateral, prostatitis, cistitis, formación de granulomas en riñón y endocarditis. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de certeza? Entonces, recordemos que el método directo es el diagnóstico de certeza por elección. En ese caso, las muestras pueden ser variables, van a depender de la clínica del paciente. Por lo general va a ser un hemocultivo. Repasen cómo se hace la toma de muestra de hemocultivo y
precauciones que debemos tomar. Podría también ser médula ósea, líquido cefalorraquídeo, bueno, ahí hay otras como pus, heces, orina. Y vamos a utilizar el medio de cultivo que es el Ruiz Castañeda, que es el más usado. Lo ideal siempre es hacer previo a esto una lisicentrifugación para que las bacterias que están dentro de las células puedan ser liberadas. Por otro lado, también tenemos los que son, bueno, acá vemos cómo crece en el medio de Ruiz Castañeda. El medio de Ruiz Castañeda es un medio bifásico, donde tenemos una parte líquida y una parte que es sólida. Entonces, lo que se hace para aumentar la posibilidad de recuperación del microorganismo es movilizarlo cada semana. Entonces, todo el tiempo la muestra queda en contacto con el medio. Bueno, y ahora tenemos las otras, que son las pruebas indirectas, que dijimos que son más rápidas, menos específicas, pero más rápidas y que me sirven para ver si hay anticuerpos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, aglutinación en tubo, que ahí se considera un método de confirmación dentro de los indirectos, y el ELISA también de confirmación. Pero tenemos otras técnicas que son técnicas de tamizaje, que son de aglutinación, como por ejemplo el rosa de Bengala y la prueba de Huddleston, que detectan anticuerpos contra la brucela. Por lo general lo que se hace o el algoritmo que se sigue son las pruebas de tamizaje, o sea, rosa de Bengala, Huddleston, y si estas dan positivas, se manda a confirmar con una técnica de lisa, porque de esa manera es más rápido. Y también podemos hacer de manera paralela el cultivo en el medio de Ruiz Castañeda. Bueno, entonces, resumiendo, frente a un paciente que tiene una sospecha de brucelosis por la epidemiología, la fiebre ondulante, lo que vamos a hacer es solicitar el hemocultivo para hacer las pruebas, las técnicas de Ruiz Castañeda. Y también podemos hacer de manera simultánea las pruebas de tamizaje, como el rosa de Bengala o el Huddleston, para detectar anticuerpos, y si esos anticuerpos dan positivo o hay aglutinación en estas pruebas que son de tamizaje, hacemos una prueba de lisa que sería confirmatoria. Y además, de manera paralela, se va haciendo el cultivo. ¿Por qué? Porque después vamos a tener que hacer un antibiograma para ver ese paciente. Y entonces dentro del tratamiento, bueno, ahí tenemos tetraciclinas, algunos macrólidos también se pueden usar como tratamiento o como para probar en el antibiograma. Y las medidas de prevención, bueno, recordemos la vacunación de los animales, eso es obligatorio por ley. El control de los alimentos, que todos estén pasteurizados, la educación para la salud en áreas endémicas y utilizar siempre en el trabajo, sobre todo los que trabajan con, o sea, los carniceros también, ¿no? Y también los que hacen el parto de este tipo de animales, que utilicen mascarillas, protección, ¿no?, del rostro, de los brazos, para que no se produzca el contagio a través de las laceraciones, y tampoco para que no se produzca el ingreso de la bacteria por la inhalación. Profe, en el caso de la carne contaminada, por ejemplo, ¿la bacteria es termostable? Tenemos que, no, se cocina bien y con eso es suficiente, pero tienen que también cocinarse bien por otros microorganismos que ya vimos, y por la brucela, que también puede subsistir en la carne no bien cocida. Gracias. Bien. Bueno, y acá tenemos caso clínico número 2. No voy a leer todo esto, ustedes ya lo tienen, así que vamos ya a las respuestas. Teníamos dos preguntitas, ¿no? Características microbiológicas de la bacteria y formas de contagio y población de riesgo. Ya sabemos que se trata de leptospirosis. Bueno, y así que le invito al grupo 2 para que lea sus respuestas y después las completamos si es que falta algo. ¿Hay algún vocero del grupo 2?
Es una espiroqueta, profe, gram negativa, que es una espira corta con extremo aguzado, es móvil, tiene dos flagelos periplásmicos, es sensible a la luz, al calor, a la desecación, y en cuanto a su observación se puede ver en el microscopio óptico mediante un campo oscuro. Ajá, bien. Bien, entonces, si bien es gram negativa, ¿sí? Después en clase también estamos viendo otra espiroqueta que produce otro tipo de sintomatología, pero también es una espiroqueta, que es el Treponema pallidum. Ambas son gram negativas en realidad, pero como son muy delgadas, entonces es muy difícil que se la pueda ver con la coloración de gram. Por eso la mejor forma de poder hacer un diagnóstico con la observación microscópica directa es utilizando el microscopio de campo oscuro, como dijiste vos, o el microscopio de fluorescencia. Y ahí donde se puede ver incluso los movimientos que tiene muy peculiares esta bacteria, que es ese movimiento en forma de tirabuzón, ¿no? Que justamente por la forma que presenta, como saca corchos o como si fuera un tirabuzón. Y eso también le permite ingresar a través de la piel, ¿sí? Bien, y después, ¿cómo nos podemos contagiar entonces? Puede ser por agua, tierra o alimentos que estén contaminados por orina de los animales que están infectados. También por abrasiones o cortes en piel y mucosas. Y Bien, también inmersiones prolongadas en aguas que estén contaminadas. Y bueno, muy digamos, bien. la población de riesgo sería, puede ser rural y domiciliaria. Bien. Bueno, entonces sabemos que a través de la excreción de orina de los roedores, sobre todo, ¿sí? En esta región por lo menos, eh, nosotros podemos adquirir la leptospira. Bueno, habían también casos en los cuales se consideraba que uno podía adquirir leptospirosis a través de la ingesta de líquidos que están en latas, por ejemplo la cerveza o las gaseosas en latas, cuando no se lava correctamente la lata. ¿Sí? Y bueno, y eso está, ya sabemos, en un supermercado o en un lugar de depósito que puede tener también la orina de animales, ¿sí? De roedores, ¿no? Entonces, también se hablaba de la posibilidad de contagio por esa vía. Por eso habrán visto ustedes que muchas latas traen como si fuera un papelito, un papel que protege la parte superior, ¿no? Para aquellos que no lo colocan en vaso, sino que toman directamente de la lata. Entonces, hay un papelito que protege, habrán visto, la parte superior y es justamente para que uno saque ese papel y si tiene orina algún roedor, bueno, no exista la posibilidad de contagio. ¿Sí? ¿Vieron eso o Profe, no? una pregunta, ¿se podría aerolizar la bacteria? Porque yo escuché un tiempo, no sé si era algo que decía la gente nomás o si era real, pero que, por ejemplo, en lugares donde hay muchos casos, no te puedes sentar a la altura del piso, digamos, o en cosas así, porque son lugares como muy contaminados y por lo que yo entendí se podía aerolizar la bacteria. Aerosolizar. Mira, en realidad hay varios microorganismos que se pueden adquirir por la orina de roedores. ¿Sí? Nosotros ahora estamos hablando de bacterias. Yo te miento si te digo, creo que no, pero bueno, vamos a investigar eso que me estás diciendo. Pero sí hay otros virus que son transmitidos por roedores que uno por vía inhalatoria los puede adquirir. Por ahí lo que escuchaste era por esos virus, ¿sí? Hantavirus o el virus Junín también son transmitidos por la orina de animales, de roedores. Ahora, el leptospira que se aerosolice, no estoy segura. No te quiero decir que no, pero eh, es más que bien, más bien tiene que ingresar, ¿sí? A través de laceraciones o porque uno está en contacto mucho tiempo con el agua, como decían recién. ¿Ustedes se acuerdan, poniéndonos en situación, ¿no? Cuando hubo esta inundación grande hace 2 años, allá abajo en la plazoleta Belgrano? ¿Saben cuál es la plazoleta Belgrano? La que va allá abajo al final de la calle San Martín. Estaba lleno de agua. ¿Se acuerdan? ¿No?
¿No estaban acá ustedes? Sí, Sí, estaban, profe. sí, ya. Bueno, ¿y ahí qué pasaba? Había un montón de chicos jugando en el agua, ¿no? Como que fuera, no sé, la playita. Bueno, imagínense el riesgo que tienen esos chicos al estar en ese lugar donde normalmente no hay agua y, bueno, ni hablar de la posibilidad de cortarse con algo, con un vidrio o algo, pero bueno, esas son las situaciones a las cuales nos referimos. Y después peor cuando baja el agua, ni hablar. Porque a veces no es tanto cuando sube el agua, sino cuando baja el agua y las casas quedan todas sucias, ¿sí? Y llenas de deposiciones de animales. Bueno, vamos a nuestra situación. Entonces hablamos de una bacteria que es una espiroqueta, como la vemos acá, eso es un microscopio de campo oscuro y así se verían las espiroquetas, pero además se las ve moviéndose. Son aerobias, gram negativas, tienen morfologías finas, con espiras cortas, con extremos en forma de gancho, son móviles y no pueden verse con la tinción de Gram porque son muy finitas, ¿sí? Si bien tienen la estructura de gram negativas, no se las puede ver con esa tinción. Se visualizan entonces por microscopía de campo oscuro o por inmunofluorescencia y sobreviven en aguas y en ambientes con pH mayor a 7 por varios días. Bueno, ahí tenemos las dos leptospiras más conocidas, la biflexa, que no nos interesa porque no es patógena para el hombre, la interrogans, que es una espiroqueta ampliamente distribuida en la naturaleza, afecta al hombre, pero también a otros animales, al hombre debe llegar a partir de otros animales, por eso es una zoonosis, y tiene como fuente de infección la orina de los animales infectados. Tal vez la razón de por qué a partir de animales, porque digamos porque tienen un pH más ácido, ¿sí? Perdón, más alcalino, el hombre suele tener un pH más ácido. Transmisión indirecta a través de terrenos, aguas y alimentos contaminados, pero siempre con las deposiciones del roedor. Hay 250 variedades, tenemos la icterohemorrágica, que tiene como reservorios rata y ratones, pomona, reservorio al cerdo, canícola, reservorio a los perros. ¿Cuál es la forma de contagio? ¿Cuál es la población de riesgo? Bueno, y ahí hablamos de la forma de contagio, agua, tierra o alimentos contaminados, abrasiones o cortes en la piel y mucosas por la inmersión prolongada en esas aguas contaminadas. Vemos que las aguas entonces están contaminadas con las deposiciones, ¿sí? Que está infectada con la orina de los roedores que está infectada con la leptospira. Y ahí llegan al hombre, ¿sí? Profe, permiso. ¿Cómo? Eu tive um companheiro de classe que morreu por causa de leptospirose. Foi Ah, ao mira. campo acampar e cortou umas árvores, estava contaminada com provavelmente orina de ratonas. Ay, qué feo. La verdad que lo lamento. Pero bueno, Né? para que Né? vean que, sí, para que vean que por ahí lo estudiamos como si fuera algo que nunca nos va a pasar o que serán casos aislados, pero no es tan así. ¿Ven? Y ¿saben qué es lo más importante? Que ustedes como profesionales puedan hacer diagnósticos que sean tempranos, pero para poder hacer diagnósticos tempranos tienen que pensarlo, ¿sí? Y a veces, si uno no estudia con detalle o no estudia con ciencia, después, cuando pasa cuarto año, llegamos a quinto, sexto, no vemos tan frecuentemente casos microbiológicos más que los más comunes, como la enterobacteria, y los pocos sí se ven mucho, pero por ahí estos casos no se ven tanto y resulta que no lo pensamos. ¿Sí? No lo pensamos a la hora de hacer un diagnóstico diferencial y el paciente queda mucho tiempo sin diagnóstico. En el caso de la zoonosis en general, tiene mucha importancia la epidemiología. Fíjense lo que nosotros estamos viendo anteriormente, la brucelosis. El cuadro es muy oligosintomático, puede ser
Miren, los pacientes pasan de un lugar a otro sin saber qué diagnóstico tienen. Y como es muy crónica, un diagnóstico de certeza, resulta que ya el paciente está con una neurobrucelosis. ¿Sí? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que no lo pensamos. Por eso, bueno, la importancia de ustedes como profesionales, como jóvenes profesionales, que puedan formarse en todas las áreas para que no les queden los pacientes así, dando vueltas sin diagnóstico. ¿Sí? Y saben, el caso de la leptospirosis, por ahí casos aislados son difíciles de hacer los diagnósticos porque es cierto, no hay tantos, entonces se complica un poco más que uno llegara a pensar que se tratara de esto o de aquello. Pero cuando hay inundaciones tenemos que pensar, ¿sí? Incluso hay políticas sanitarias que frente a inundaciones hacen una profilaxis con antibiótico en la población. ¿Sí? Después vamos a ver también que en caso de inundaciones, por ejemplo, tenemos que pensar en hepatitis A, tenemos que pensar en otras enfermedades en las cuales están involucrados también animales y que salen a la luz justamente porque se llenan las alcantarillas donde viven estos animales transmisores. ¿Sí? Bueno. Bueno, lo lamento, pero gracias por compartir, porque así vemos todos que existen, ¿sí? Que hay casos. Bueno, en cuanto al diagnóstico microbiológico, la observación microscópica directa, el microscopio de campo oscuro, bueno, la podemos hacer en sangre del paciente, va a depender mucho de la clínica, pero en sangre, en orina o líquido cefalorraquídeo. Y podemos hacer cultivos de sangre o de orina, ¿sí? Se incuba de 28 a 30 grados hasta 13 semanas y la positividad puede darse entre la primera y la segunda semana. El método se llama medio de Fletcher, no dice acá, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Bien, los métodos serológicos, la detección de anticuerpos en sangre en la primera semana después del inicio de los síntomas es más rápido. La microaglutinación también se puede utilizar para el diagnóstico de leptospirosis. La macroaglutinación en placa con antígenos termoresistentes también son técnicas más rápidas. Y después tenemos las ya conocidas inmunofluorescencia, hemaglutinación indirecta, ELISA, ¿sí? Todo que habían visto ya esto en bioquímica, para la detección de anticuerpos de tipo IgM, para que podamos hacer un diagnóstico agudo, ¿sí? Todo esto se confirma por los métodos de MAT. Bueno, el tratamiento, como les decía, entonces se puede hacer con penicilina, doxiciclina también se utiliza para el tratamiento, ahí dice doxiciclina. Y la forma de prevención, por supuesto, es tratar de eliminar los roedores en lo posible. Y hay algunos lugares en los cuales se ve leptospirosis en perros y estos tienen que recibir vacunación. Son vacunados, digamos. Para personas no hay vacunas, por lo menos dentro del calendario de vacunación no tenemos vacunas ni tampoco para grupos de riesgo. Pero sí hay regiones donde hay muchos casos de leptospirosis en perros que además también se enferman. No son solo vehículos, sino que también se enferman, entonces se vacunan a los animales. ¿Estamos? Bueno, esto es una invitación a pensar. Así que si quieren autoevaluarse, eh, pueden hacer una foto ahí en el código QR y yo les espero acá a ver si, para que me cuenten cómo les fue. ¿Estamos? ¿Van a hacer? Profe, algunos chicos de la comisión 29 nos vamos a retirar un ratito antes porque tenemos práctico. Perfecto. Hagan esto y se retiran porque ya terminamos. ¿Está?
pero quiero que me cuenten cómo les va, a ver si hay alguna duda o si pueden contestar bien, si se pueden, digamos, contestar con lo que vimos hasta acá. Profe, una pregunta, ¿las preguntas de la era son así? Así como estas, como las que le damos para practicar. Vos sabés que yo creo que las preguntas de la era son muy parecidas a estas. Lo que pasa es que ustedes creen ahora que es fácil porque lo hacen capaz que con los apuntes o con